La semana pasada estábamos hablando de un tema muy interesante, estábamos hablando sobre la metamorfosis. ¿Te recuerdas de eso? De hecho, usamos como base Romanos 12:2. Hablábamos de esta transformación, de este cambio que cada uno de nosotros como hijos del Señor debe de experimentar. Entonces hablábamos algo muy interesante sobre la metamorfosis, que al nosotros venir a los pies de Cristo, cada uno de nosotros sufre cambios. Es inevitable hacerlo. Cuando venimos a Cristo, esto implica cambios. Ahora, son cambios que no son impuestos o forzados, sino que son cambios voluntarios. Cada uno de nosotros cambia porque quiere ser mejor. Cambiamos porque queremos honrar a Dios. Esa es la razón por la que queremos cambiar. Queremos dejar de pecar porque queremos que el nombre del Señor sea glorificado a través de nuestra vida. Queremos ser ejemplo, inspiración para otras personas. Así que esta semana estuve meditando sobre el mensaje que fue muy corto la semana pasada y venía a mi mente en realidad una palabra de Dios. Y Dios empieza a hablar y me empieza a mostrar que muchas veces ese proceso de crecimiento, ese proceso de cambio en nuestra vida se ve interrumpido por muchas razones externas a nosotros. Hay muchas situaciones que no podemos manejar, muchas situaciones que no podemos enfrentar y mucho menos superar, tales como, por ejemplo, la pérdida de un ser amado. Muchas personas pierden un ser amado y ahí se trunca su crecimiento. Allí ellos no lo pueden manejar, no lo pueden superar y entonces se ve interrumpido ese proceso de cambio, ese proceso de crecimiento. Muchas personas no crecen o no siguieron con el proceso de crecimiento por una ruptura amorosa. Muchos quizás se divorcian y dicen, no más, aquí me quedé estancado, aquí me quedé estacionado por un tiempo. Muchas personas sufren por una crisis financiera. Muchas personas no crecen, quizá porque los despidieron, perdieron una empresa, tu esposa o tu esposo te engaña. Muchas cosas pueden suceder. Y el clásico es aquel que nos desalienta profundamente, que es el no ver cumplidas las promesas del Señor en nuestra vida. Ver que pasa el tiempo y las cosas no se mejoran. Ver que pasa el tiempo y lo que el Señor prometió no se asoma por el horizonte. Esas cosas nos atropellan emocionalmente. Esas cosas nos duelen. Honestamente, creo que muchos de nosotros nos hemos desalentado en el camino, nos hemos desalentado en el proceso cuando vemos que las cosas no se dan como nosotros esperábamos que sucedieran. El problema es, y te voy a decir que en lugar de experimentar estas cosas, o sea, las experimentamos, pero en lugar de acercarnos más a Dios, la mayor parte de personas se distancian de Dios, se molestan con Dios, siguen viniendo a la iglesia, pero tienen una relación con Dios opacada por la tristeza, la amargura, el dolor, la inconformidad, la insatisfacción. ¿Cuántos de nosotros venimos acá a la iglesia? Porque venimos, pero venimos molestos con Dios. Venimos con desagrado, venimos inconformes porque las cosas no se han dado. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros de manera indirecta culpamos a Dios por todas las desgracias que nos han ocurrido? ¿Cuántos de nosotros? ¿Te recuerdas como Marta y María? Es que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muchos de nosotros somos así. Señor, si tú hubieras estado, mi matrimonio no hubiera quebrado. Si tú hubieras estado, no me hubieran despedido. Si tú hubieras estado conmigo, si tú me hubieras apoyado, Señor, las cosas fueran diferentes. No estuviera sufriendo y pasando lo que estoy pasando en este momento. Ahora, el peligro que yo veo de ver un corazón que se distancia del Señor es que se puede perder en segundos. Y por eso me gusta mucho lo que habla la palabra, la analogía que hace Juan 15. Y dice la palabra del Señor y nos enseña que el Señor es la vida, el Señor es el tronco y cada uno de nosotros las ramas. Y si una rama es cortada, si una rama es separada, esa rama se empieza a secar hasta morir. Y el Señor nos dice, ustedes lejos de mí no son nada, no pueden hacer nada, no tienen nada lejos de mí. Entonces, cuando una persona se separa de Dios, se distancia,
no solo sucede que se afecta profundamente nuestra relación con Dios, sino que también se altera de manera puntual nuestro crecimiento. Nosotros mismos con nuestra actitud empezamos a sabotear ese cumplimiento de las promesas del Señor en nuestra vida, ese cumplimiento de los propósitos divinos de Dios. Por eso es de que hoy en medio de nosotros hay muchos hermanos que están incompletos. Hay muchos hermanos que espiritualmente están apagados. Cuando nos separamos de Dios podemos intentar llevar una vida espiritual, pero no la vamos a tener. Podemos seguir viniendo a la iglesia y aún así estar muertos. Cuando un corazón se seca y se empieza a alejar de Dios, lo primero que hace es dejar de orar. Dejamos de leer la palabra. Yo te podría asegurar que muchos de los que estamos acá, el único contacto que tienen con la Biblia son estos minutos de una predicación. La Biblia tiene que leerse todos los días, así como tú alimentas tu cuerpo con alimentos, asimismo tenemos que alimentar nuestro espíritu con alimento espiritual. Pero muchos no leemos la palabra. Muchos estamos tan frustrados, Alejandro, por situaciones que nos pasan en la vida, situaciones incluso dentro de la iglesia, que peleamos con un hermano, nos enfadamos, tenemos puntos de vista diferentes, hay cierto roce, discrepancia. Y el problema es de que dejamos de orar cuando pasan estas cosas y dejamos de tocar la palabra de Dios. Yo te puedo asegurar que muchos de nosotros ya no estamos orando. Muchos de nosotros no tenemos tiempo de intimidad. Muchos se confunden y creen que ir en el carro oyendo un mensaje o ir ahí hablando con Dios, eso es intimidad. Discúlpame, pero eso es saber aprovechar el tiempo. O sea, no lo haces por tener intimidad, lo haces porque no te queda de otra. Vas atorado 2 horas en el tráfico y algo tienes que oír. Y prefieres mejor oír una prédica o alabanzas a música mundana, porque ahí me voy a contaminar. Pero no es porque tengas intimidad. Si tú me dices que tu periodo de intimidad con Dios es solamente o se resume en el carro, tú estás fregado. Estamos malas. Tú tienes que tener un tiempo donde te metas, así dice la palabra en Mateo, que te metas a un lugar secreto, ¿verdad, hermano Edgar? Cierres la puerta y ahí busques con el Padre. Eso es. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de la oración y la palabra, el Señor está hablándole a personas. Has dejado de orar. Has dejado de leer. Has dejado de invocar mi nombre, dice el Señor. Para ti es este mensaje. Cuando nos distanciamos de Dios, dejamos de leer y dejamos de orar, le damos una oportunidad, un chance a Satanás para que Él entre a nuestra vida. Y Satanás sí lo aprovecha. Él entra y empieza a minar nuestro corazón. Empieza a sembrar pensamientos de maldad en él, pensamientos de pecado. Y cuando menos sintamos, vamos a estar endurecidos en nuestro corazón. Y esa es la razón por la cual estamos acá predicando, estamos hablando, por más mensajes que tú escuches en la radio, por más alabanza que pongas, no pasa nada en tu vida no cambia. ¿Por qué? Porque tienes una piedra acá en el corazón. Tu corazón tiene una costra, es una cáscara bien gruesa que ya nada la penetra. Ya nada la penetra. Sigues viniendo a la iglesia y sales de ese lugar y tal vez alguien te dice, es que viste cómo se sintió la presencia de Dios, y tú por dentro, yo no sentí nada. Es que viste cuando el profeta o el pastor o cuando la hermana se subió y dijo esas palabras, yo sentía la presencia de Dios, y tú, tremendo, y por dentro tú, tremendo, porque no sentí nada. Cuando nos distanciamos del Señor, es inevitable que se seque nuestro corazón, se seque nuestra vida espiritual, que se endurezca nuestro corazón.
Venimos a la iglesia porque te voy a decir algo, solo nosotros mismos nos queremos engañar. Pero en realidad, venimos a la iglesia, salimos de una religión para entrar a otra, eso es lo que hicimos. Y estamos en una religión en nuestra propia vida. Y una religión jamás te va a dar la vida espiritual que solo la intimidad profunda con Jesucristo, solo la intimidad profunda con el Padre y con el Espíritu Santo pueden darte. Una religión no te va a dar esa vida que solo se puede tener de una relación activa con Dios. Jamás. Y por eso es de que hay mucho cristiano que está atrofiado, mucho cristiano que está raquítico, mucho cristiano que está estéril, mucho cristiano que está lisiado de su alma. Una situación análoga podría ser la del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y empieza el camino a la tierra prometida por medio del desierto. Cuando va en el desierto en realidad es un lugar que no es un lugar habitable, es inhospitalario. En realidad no hay agua, no hay sombra, no hay vegetación, no hay nada. Lo único que hay es sequía, arena y sol, eso es lo único que hay. Y esas son las condiciones por las cuales vivió el pueblo de Israel. Esas condiciones el pueblo de Israel atravesó y eso fue lo que desanimó su corazón. Y te voy a decir por qué se desanimaron muchas veces. Se desanimaron porque ellos estaban viviendo algo que Dios no había prometido. Dios en Egipto les dijo, los voy a llevar a la tierra prometida de la cual ¿qué? Fluye leche y miel, pero no entraron a la tierra prometida, sino que estaban en medio de un desierto. Estaban en ese lugar donde ellos no habían soñado que sería así. Porque no habían entendido desde que Dios en ese desierto, en ese proceso quería transformar sus vidas y hacer de sus vidas poderosas, vidas más grandes, vidas fuertes. Pero ellos se desesperaron. Ellos se angustiaron en ese estado de vida. No les gustó el desierto. Aunque así contaran con la provisión de Dios, no les gustó y no podían ver la provisión de Dios. Estaban cerrados viendo solo la arena, viendo la sequía, sintiendo el calor en sus cuerpos y no se daban cuenta del amor incondicional de Dios en medio de ese proceso. Ahora, lo que no entendemos a veces es que el desierto no es para siempre. El desierto solo es transitorio. Tal vez tú estás en este momento como el pueblo de Israel, desesperado, cansado, desanimado, angustiado. Tal vez ni sabes por qué sigues viniendo a la iglesia. Pero te voy a decir algo, esto es transitorio. De hecho, te voy a ser muy franco, ¿cuántos de nosotros nos hemos desilusionado por no ver lo que Dios ha prometido? Honestamente, nos desilusionamos. Sentimos un golpe al hígado que nos devasta y nos deja sin aire. Yo te voy a ser muy franco, yo pensé que a mis 45 años íbamos a tener una iglesia grande, íbamos a ser conocidos en las naciones. Yo pensé eso, porque esa es la palabra que Dios nos ha dado. O sea, yo pensé, pero cada domingo que entro y veo sillas vacías, hoy gloria a Dios está lleno, pero el domingo pasado era para llorar esto. Parecía el primer servicio, el segundo servicio. Cada vez que entro, siento un golpe profundo en mis ilusiones, en mis sueños, en mis fuerzas, que tengo que recobrar el ánimo, respiro y otra vez, porque hay que predicar, hay que seguir haciéndolo. Pero te voy a decir algo, nunca cambiaría. Nunca, óyelo bien, nunca cambiaría todos estos años de dolor, de sufrimiento, de frustración, de desánimo. Porque gracias a todo esto que hemos vivido, hemos madurado espiritualmente. Gracias a esto que hemos vivido, hoy amamos más la presencia de Dios que una iglesia grande. Gracias a eso que hemos vivido, hoy amamos y perseguimos que la gente sea transformada más que llenar estadios.
En el desierto el pueblo contaba con el apoyo de Dios. Vale la pena recordarlo. Vale la pena recordar la nube que los seguía en ese calor tan intenso y ese sol ardiente que podía quemar sus pieles. Dios los cubría y los protegía. Vale la pena recordar la torre de fuego, la columna de fuego que todas las noches gélidas les brindaba protección y calor. Vale la pena recordar el alimento que tenían sin ellos trabajar. Pan que les caía sin esfuerzo, pan que caía del cielo. Vale la pena recordar que tenían deseos de carne y no eran motivados por ellos, sino por haberse mezclado, por haber escuchado las voces de gente que no era ni del pueblo de Dios. Ellos quisieron lo mismo, pero Dios les dio las codornices. Vale la pena recordar, tenemos sed, sí, aquí está, ahí está la piedra. La piedra les va a dar agua. Tenemos sed y solo hay aguas amargas. Ok, convirtámoslas en aguas dulces. Dios siempre estuvo por ellos, pero nunca fue suficiente. ¿Por qué? Porque el desierto a veces nos tapa los ojos espirituales. Dios siempre nos ha apoyado. Y hasta aquí, iglesia, individualmente, no como equipo, no como tampoco grupo, individualmente, hasta aquí, Dios nos ha socorrido. Hasta aquí Dios no nos ha olvidado. Hasta aquí Dios ha sido tu provisión. Tal vez tú no lo hayas visto, pero déjame recordarte que hasta aquí Dios ha sido por ti. Hasta aquí Dios te ha sustentado. Claro que has sufrido, claro que has llorado, claro que te ha dolido, pero Dios no te ha dejado, Dios no te ha olvidado. Pero eso no lo vemos. Eso no lo vemos. Y el pueblo no lo miró. No miraba que le calmó su hambre, su sed. No miraba nada de eso. Y en lugar de eso, lo que hacían era quejarse indirectamente de Dios detrás de cada rebelión, de cada murmuración que ellos hacían. Te voy a enseñar algo que me impactó. Números 11:5 dice, nos acordamos del pescado. Mira, esto me gusta porque cuando el pueblo de Dios estaba oprimido, se sentía miserable, que decían, ya no quiero vivir, mejor que me pase la peor desgracia, que a mi tienda se venga a ir mi suegra, no importa, eso, que me pase la peor cosa. Cuando ellos se sentían así miserables, que decían, Señor, mejor llévame, dice esto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Mira lo que dice el 6. Y ahora nuestra alma, ¿ahora cuándo? Ahora que somos libres. Ojo con esto. Ahora que Dios nos rescató. Ahora que Dios nos liberó. Ahora nuestra alma se seca. Antes no estaba seca, ahora se está secando. Pues nada sino este maná en nuestros ojos. Estaban despreciando la mano de Dios, la mano preciosa de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido así? Señor, es que mira, Padre, estas finanzas no van, si solo ese trabajito que tengo hay. Señores, ese trabajito que de manera despectiva hablamos, es la provisión de Dios en medio del desierto. Y si en lo poco no puedes ser fiel, mucho menos vas a gozar de cosas grandes, porque jamás el Señor te las va a dar. Tú tienes que estar agradecido en el desierto por toda la provisión del Padre. Por eso parece un loco ahí Santiago diciendo que te goces en las tribulaciones. Ten sumo gozo. A nadie le da gozo cuando está viendo el desierto. Pero cuando en lugar del desierto ves la mano de Dios, ahí vas a estar feliz en medio de la tribulación. Cuando estés en el fuego ardiendo y aparezca uno más danzando contigo, ahí vas a gozarte, ahí vas a danzar como aquellos tres cuando apareció un cuarto que parecía en el horno de fuego
como el hijo de los dioses. Voy a sacar un principio de esto que estamos leyendo. Ojo con esto. Te voy a dar 2 principios y por favor, nunca los olvides en tu vida. Apúntalos y no quiero que se te olvide. El primer principio es que cuando tu vida se seca y tu corazón se endurece, vas a ver como mejor opción tu pasado. ¿Entendiste esto? ¿Cuántas mujeres salen de un hombre golpeador que las medio malmataba? Dios las honra, se casan con un otro hombre que las honra, pero el hombre cometió una falta, las insultó quizá o qué sé yo. Tú ya sabes cómo son los hombres. Somos brutos, no medimos, ¿ok? Pero dijo algo que no te gustó y rápido vas, es que yo estaba mejor con el otro. Ya te sacaba el ojo y dices que estabas mejor. Te hacía tragar la tierra cuando te tiraba al suelo y dices que estabas mejor. Te dejaba encerrada en una habitación para que no salieras y dices que estabas mejor. Así de ingrato es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba sufriendo, estaban llorando y dice la Biblia que clamaban a Dios por auxilio para que el Señor los liberara de esa condición en Egipto. Pero cuando la pasaron medio mal, es que estábamos mejor allá. Cuando las cosas no te salen en el camino del Señor como tú pretendes, lo primero que haces es recordar cómo estabas en tu vida miserable de mundo. Cuando tú no sabes manejar tu insatisfacción, cuando no sabes manejar tus emociones, se abre rápidamente una brecha que distancia tu corazón del corazón de Dios. Tu alma se empieza a secar cada día más, como lo puedes ver con el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue el resultado del pueblo de Israel? Que en numerosas ocasiones se levantaron en rebelión contra Moisés, el cual era el representante de la autoridad legal y la autoridad espiritual que Dios les había puesto. ¿Sí o no? Quiero oírte, ¿sí o no? Ok, te voy a enseñar otro principio. Toda rebelión y toda murmuración nacen de un corazón seco. ¿Estás oyendo? Toda rebelión y toda murmuración nace de un corazón seco. Así que te voy a dar un consejo. Ten cuidado de a quién le prestas tus oídos. Ten cuidado de a quién apoyas. Ten cuidado de a quién le dices tienes razón. Porque puede ser que le estés diciendo tienes razón a uno que tiene un corazón endurecido. Solo un corazón endurecido se levanta contra su liderazgo. Ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Y esto lo llegué a entender hasta ayer, damas. Ayer estaba orándole al Señor y el Señor me hablaba de esto. Hay mucha gente que ha hablado de nosotros como pastores. Nunca, solo te voy a decir algo. Nunca vamos a quedar bien con nadie. Nunca. De verdad, nunca. Y tampoco espero quedar bien contigo. Con el que quiero quedar bien es con el dueño de mi alma. Nunca voy a quedar bien contigo. Pero he oído mucha gente, muchas cosas que vienen a mis oídos, basura. Y yo digo, wow, hasta ahora ya sé, Señor, sí es gente con corazón seco. Es gente que ya no es espiritual, ahora es una gente carnal con un corazón endurecido. Porque jamás, oye esto, jamás una persona con un corazón sano va a hablar en contra de su autoridad. Si tiene algo contra su autoridad, se sienta con su autoridad y le abre su corazón. Pero jamás va a murmurar y jamás va a mover una rebelión. Entonces, esa actitud del pueblo de Israel lo que logró es de que se estancaran espiritualmente. ¿Oyes esto? Se estancaron y estuvieron dando, evidentemente, vueltas en el desierto 1 año, 2 años, 3 años,
¿Cuántos años dieron vueltas en el desierto? 40 años, hasta que se murió el último que se quejó contra Dios. Hasta se murió el último que se levantó en contra de Dios. Porque no se levantaron en contra de Moisés, era de Dios. Hasta que se murió el último, entonces Dios los centra a la tierra prometida. Pero quiero que veas algo. Quiero que me pongas atención. Esa gente que murió en el desierto, murió sin alcanzar el propósito divino para el cual había sido llamada por Dios. Entonces, como ves, cuando no podemos manejar nuestras emociones, cuando no podemos manejar nuestra insatisfacción, cuando no podemos manejar nuestro dolor, entonces nuestra alma se empieza a secar, nuestras actitudes son condicionadas, nuestro corazón se endurece como una piedra y lo único que logramos con esta actitud es que no alcancemos el propósito divino. Quiero hacer un par de preguntas. No me las vayas a contestar, son para ti. ¿Cuántos de los que están acá se pueden identificar? ¿Cuántos de acá pueden decir, el pastor está hablando de mi vida? ¿Cuántos de los que están acá dejaron de crecer y hoy están incompletos? Dejaron de crecer y saben que hay algo que hace falta. Siguen viniendo a la iglesia, vienen, cantan, adoran, pero hay algo que hace falta en sus vidas. Eso es porque no estás creciendo. Eso es porque dejaste de crecer. Tu proceso se vio interrumpido. Y el Señor me decía algo. Dile a la gente que necesitan volverse a mí. Dile a la gente que necesitan cambiar su actitud. Dile a la gente que necesitan cambiar la dureza de su corazón y que yo soy el único que puede ablandarla. Y dile a la gente, me decía el Señor, que viene un tiempo de reverdecer. Y eso quiero darte algo que el Señor me dio. Y está en Job. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Si a ti eso no te emociona, a mí me llenó. Y me llena el corazón. Y te voy a decir por qué. Porque estoy viendo algo, que esta declaración que hace Job viene a desafiar las leyes naturales, viene a desafiar la razón y la ciencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice algo, dice que había un árbol que estaba muerto y ese árbol volvió a vivir. No está diciendo de un árbol que estaba casi seco, no está diciendo de un árbol que estaba a punto de morir, está hablando de un árbol que se secó y murió. Y mi Biblia dice, y tu Biblia dice y afirma que ese árbol volvió a reverdecer con el agua. Así que hoy, iglesia, desato un tiempo para reverdecer. Ya basta de vivir una vida seca, ya basta de vivir con un corazón endurecido. Y te voy a decir algo, iglesia, y quiero que me pongas atención. Tal vez tú vienes a la iglesia, llevas tiempo viniendo y le has dicho al Señor, Señor, yo quiero sentirte nuevamente. Señor, quiero cambiar mi actitud. Señor, quiero volver a amarte, Padre. Quiero nuevamente tener ese tiempo de adoración, ese tiempo de jubileo contigo, Señor. Quiero volver a tener intimidad contigo, Señor. Pero vengo a la iglesia domingo a domingo y mi corazón sigue sin sentir nada. Esto me recuerda en la palabra del Señor en Génesis 26, hace mucho tiempo Damaris predicó esto y me recuerdo de algo, y es de que cuando querían buscar un pozo, ¿te recuerdas? Los pozos habían sido tapados ¿por quiénes? Por los filisteos, por los enemigos. Cuando ellos abrían un pozo, el pozo ya estaba tapado y no había agua. Pero déjame decirte algo, debajo de ese tapón, debajo de esa gran costra, fluía el agua, había agua. Entonces debajo de esa costra que hay en tu corazón, por muy duro que esté, ahí está el Espíritu Santo, ahí hay palabra de Dios que va a ser activada y vas a reverdecer en el nombre de Jesús. En varios pasajes de la Biblia el Señor compara a los árboles con personas.
Y en esta ocasión Job se miraba como un árbol. Job estaba hablando de él. La vida de Job estaba terminando. Job estaba siendo cortado. Su mañana había sido truncado por la desgracia. Sus hijos habían muerto, había perdido todo Job. Su cuerpo estaba enfermo. Se rompía una vasija y se rascaba porque era tanto lo que picaba en su cuerpo. Tenía muchas desgracias, pero su esperanza siempre siguió anclada en el Señor. Él sabía que el Señor era experto en imposibles. Él sabía que el Señor podía darle vida aún después de la muerte. Y algo que me llama la atención, a pesar de sus tragedias, nunca culpó a Dios. A pesar de sus tragedias, jamás, iglesia, maldijo el nombre de Dios. No importaba lo que sucedía a su alrededor. No importaba que le cortaron la luz. No importaba que lo dejaron sin trabajo. No importaron que la incondicional se volvió condicional. No importaba. Es que están muy serios. No importaba que su empresa quebró. No importaba que no había trabajo. No importaba que había hambre. No importaba la enfermedad. Él seguía firme en la confianza de su Redentor, porque él dijo: mi Redentor vive. Y si hoy estamos confiando, y si hoy te atreves a confiar en ese mismo Dios en el que confió Job, te puedo asegurar que tu vida va a reverdecer. No sé cómo está tu vida espiritual hoy. No sé si estás a punto de secarte o te secaste. No sé si estás agonizando o ya estás bien muerto. Yo lo que sí te puedo decir es que Job vio que había un mejor mañana para él. Y si tú lo crees, tu vida se va a llenar de esperanza. Cuando tú terminas de leer el libro de Job, te vas a dar cuenta en el capítulo 42:10. Capítulo 42:10 se nos enseña que Job reverdeció, se nos enseña que la vida de Job fue restaurada y se le devolvió el doble de lo que él tenía. Ahora quiero que entiendas algo. Dios no solo está hoy, Dios no te está hablando solo de reverdecer en tu área espiritual. No solo va a reverdecer tu relación con Él. Él puede reverdecer tu matrimonio. Él puede reverdecer tu ministerio. Él puede reverdecer la relación con tus hijos. Él puede reverdecer tu salud. Él puede reverdecer tu negocio. Él puede reverdecer tu trabajo, tus finanzas. Él puede reverdecer tus ánimos, tus fuerzas y tus ganas de vivir. Él lo puede hacer, iglesia. La pregunta es, según Job 9, lo que vimos ahí, según el versículo 9 que leímos, dime, ¿cómo fue que reverdeció el árbol? ¿Cómo? Al percibir el agua. Entonces quiero que veas algo. No importa, a Dios no le importa, y eso quiero que pongas atención. No importa qué tan profundo hayas caído. No importa qué tanto te hayas alejado de Dios. No importa cómo estés viviendo espiritualmente. A Dios no le importa nada. Solo te está diciendo: yo te voy a reverdecer con el agua. Y cuando la palabra del Señor nos habla del agua, la palabra usa tipos, figuras, símbolos. ¿Qué habla? Cuando dice el agua, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra. Léelo, Efesios 5:26 y también Juan 3:5. La palabra es el agua. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor acá. Te voy a enseñar. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra, iglesia, oye bien, la palabra es la que va a hacer que reverdezcas. La palabra, iglesia, es la que te va a hacer levantarte de donde estás, del letargo espiritual donde estás. Es la palabra. Si quieres levantarte espiritualmente, si quieres levantarte de una condición de pecado, si quieres levantar tus finanzas, lo que sea, es la palabra. Desata la palabra en tus negocios. Desata la palabra en tu matrimonio. Desata la palabra sobre tus hijos. Es la palabra. Hoy quiero hablar de otro caso, y es un caso que me encanta,
de volver a revivir después de muertos. Y te voy a decir cuál es. Es nuestra visión, es lo que el Señor nos habló en Ezequiel. La palabra del Señor nos habla en Ezequiel 37:5. Dice, así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. El Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. La situación del pueblo era decepcionante. Ellos eran huesos secos, huesos inertes, huesos sin vida, sin esperanza, aunque al principio era un pueblo poderoso. ¿Por qué fue que se volvieron huesos secos? Eran el pueblo escogido de Dios, pero ¿por qué huesos secos? Porque ellos dejaron que el orgullo llenara su corazón y se apartaron de la voluntad de Dios y abandonaron ese amor verdadero de Dios. Así que después vinieron muchos ejércitos, muchos pueblos fuertes contra ellos, que los fueron derribando uno a uno. Y poco a poco ellos perdieron la esperanza porque se alejaron de la mano de Dios, cayeron en decepción y perdieron toda oportunidad y esperanza. Por eso, en este contexto llegaron a ser débiles, como huesos secos, sin propósito, sin esperanza y sin fuerzas. Y Dios viene y le dice al profeta: Ezequiel, ¿estos huesos podrán vivir? ¿Vivirán estos huesos? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Cómo Dios pregunta eso cuando Él físicamente somos sensoriales, somos personas de sentidos? Sus sentidos le decían que era imposible. ¿Cómo iba a levantar Dios cuando el escenario era ver un pueblo que estaba hundido en la idolatría, un pueblo pecador, un pueblo que estaba ya en el fatalismo? Pero el profeta no vio con los ojos humanos, sino que ve con los ojos de Dios. Él agarra la óptica de Dios y le dice: Señor, solo tú sabes. Y cuando le dice solo tú sabes, está reconociendo algo. Humanamente no hay nada que se pueda hacer, pero solo tú tienes el poder, solo tú tienes la gracia, solo tú tienes la fuerza. Solo tú tienes el dominio, Señor. Solo tú eres el eterno. Tú eres la vida. Eres el gran yo soy. Eres Jehová, el de los ejércitos. Eres Jehová, el que sana. Eres Jehová, el proveedor. Solo tú, Señor. Solo tú puedes hacer que esos huesos se levanten. Él dio la respuesta correcta. Dios no quiere que su pueblo esté seco. Dios no quiere que su pueblo viva como huesos secos. Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo vencido cuando fue llamado a ser vencedor. Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo fracasado cuando fue llamado al éxito. Por eso le pregunta: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Cuando le dice a Ezequiel: vivirán estos huesos, era para saber en dónde estaba la confianza de Ezequiel. Y la pregunta es: ¿tu vida puede vivir de nuevo? ¿Puedes ser resucitado de la muerte, iglesia? ¿Tu empresa puede ser levantada nuevamente? ¿Tus finanzas, Pati, pueden ser levantadas? ¿Tu salud puede ser restaurada? ¿Tu matrimonio puede nuevamente tomar vida? Cuando dice eso el Señor y te lo pregunta a ti, te pregunta a ti esto, ¿por qué? Porque quiere saber en dónde está tu confianza. Tus finanzas pueden ser restauradas, sí, porque ahora ya tengo trabajo. Sí, porque me van a dar un aumento el otro año. Tu confianza no está en Dios, está en tu trabajo. Si tu confianza está en Dios, entonces dice la palabra, ¿cómo es que iban a revivir? ¿Ah? Profetizando. Ahora mira pues, profetiza sobre estos huesos secos. Aunque a ti te parezca insignificante el profetizar, hay una mecánica poderosa y te voy a decir que tú te paras a profetizar porque crees y lo crees en fe y entonces el Señor obra.
Tú haces un 1% y él hace el 99%. Y la pregunta es, ¿qué se secó en tu vida? ¿Está seco tu corazón? ¿Está seco tu espíritu? Te voy a decir algo. Hoy en la mañana el Señor me decía en mi oficina, hay gente que ya debería estar predicando. Hay gente que debió haber sido ya enviada. Hay gente que confundió el camino y confundió mucho porque no fueron llamados solo a ser empresarios, a tener bufetes. No. Fueron llamados a ser mis siervos. Y muchos dejaron de alcanzarlo. Algo que me impacta mucho del pueblo de Israel, y ya voy a terminar. Mira pues, el pueblo de Israel estaba en Egipto y tenía una tarea ardua que no podía buscar de Dios. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Querían buscar de Dios y les doblaron la cantidad de trabajo. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Ok. El problema es que tú estás en Egipto y no tienes tiempo para buscar a Dios porque tienes mucho trabajo. Sales de Egipto, eres libre y ahora tienes más trabajo y tampoco tienes tiempo para buscar a Dios. Entonces, ¿cuál es el fin de que Dios te haya rescatado? ¿Cuál es el fin de que el Señor te haya salvado? Si no tienes ahora tiempo para buscarlo, siendo libre. Profetiza sobre esos huesos secos. Yo hoy voy a tomar esa palabra y hoy voy a profetizar sobre ti, iglesia. Ponte de pie.